año que nos has dado la oportunidad de iniciar, Señor, por este nuevo día. Señor, estamos más cerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Muchas gracias porque sin tu palabra sentimos que algo nos falta, Señor. Es alimento realmente que enriquece nuestra vida, que enriquece nuestra fe, Señor, que enriquece nuestro conocimiento. Es muy necesaria la enseñanza, Señor. Estuvimos dos martes que no nos reunimos, Señor, pero mi anhelo era ya estar como el día de hoy, así como lo dijo el doctor, que ya era necesario. Padre, muchas gracias porque sabemos que se ha ido el 2020, Señor, que ya estamos en el 2021 y que estamos bajo tu gracia, tu cuidado, Señor, y que seguiremos adelante estudiando, escudriñando la palabra. Señor, enséñanos a través de todo eso, de los salmos que hemos estado escuchando, las oraciones, Señor, que también tú nos alimentas de una manera amable, maravillosa, con paz, con tranquilidad, aún en medio pues de este mundo que está complicado, pero sabemos que vamos tomados de tu mano, que no tenemos ningún temor porque tú estás con nosotros, Señor. Tenemos que aprender a dejar todas nuestras cargas, Señor, en tus manos para no tener esa incertidumbre, ese temor, ese miedo, Señor. Gracias. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que ya están aquí en el estudio, los que están por conectarse, Señor. Y muchas gracias, Padre, porque la señora Elvira se está recuperando, Señor. Bendícela, guárdala, protégela. Gracias, porque su cuerpo está reaccionando, Señor. En el nombre de Jesús la bendecimos, Señor. Así como a mi hermana Marta, Señor, bendícela, guárdala, protégela, que haya paz en su corazón, así como en la de sus hijos, sus yernos, los nietos de nosotros, Señor. Muchas gracias. Sabemos que no tenemos por qué temer porque tú eres el que nos fortalece, Señor. Padre, te pedimos por Ángel, ese pequeñito que ha tenido este problema, esta situación, Señor, sé tú sanándolo, Padre, en el nombre de Jesús, y que así todos vengan a rendirte culto, a rendirte el agradecimiento, porque ellos van a ver que tú te vas a glorificar en este pequeño de 14 años, Señor, lo bendecimos, así como a todos los que están pasando por situaciones de salud, Señor, de matrimonio, de relaciones con sus hijos, con los esposos, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Así también ponemos a Lisette en tus manos para que ella tome las mejores decisiones. Sabemos que tú eres maravilloso, eres bueno, eres sabio y sabes qué es lo que le conviene. Señor, también en tus manos ponemos a Giovanni, Señor. Sabemos, yo sé que tú tienes un plan para él, ya no hemos sabido, Señor, de él. No permitas que se aleje por circunstancias, Señor, no lo permitas. Sabemos que tú lo llevas también de tu mano y que no lo vas a soltar. Gracias por este día 5 de enero, Señor, te bendecimos, Padre. Bendigo la vida de Lizzy, que nos estará trayendo un tema muy hermoso que es el Arca del Pacto, Señor, algo tan significativo en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, algo maravilloso que tú pusiste en esos tiempos para que ese pueblo te siguiera, y ahí iba tu presencia, Señor. Y ahora nosotros tenemos la Biblia para seguirte, para amarte, para adorarte, para aprender todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Sé tú hablando a través de ella, en el nombre precioso de Jesús, oramos en esta mañana. Amén y amén. Amén. Gracias, papá. Buenos días a todos. Pues vamos a empezar el día de hoy. Vamos a platicar, a conocer o a reafirmar un poquito sobre el Arca del Pacto. Que esta arca pues recibió varios nombres, como el Arca de la Alianza, como el Arca del Testimonio, como el Arca de Dios y como el Arca del Pacto. ¿Y por qué del Pacto? Porque fue un pacto que hizo Dios con la gente de Israel.
Entonces, pues vamos a entrar de lleno a este tema. Va a haber en algún momento, me van a ver como la imagen, mi imagen congelada, porque voy a estar pues moviendo aquí el teléfono, tratando de compartirles fotografía o alguna imagen. Estuve trabajando un poquito en Word. Espero poder ahorita lograr que se vea el documento que hice en Word, que se vea en sus pantallas. Entonces, pues bueno, vamos a hacer el intento. Para mí fue, además de alentador investigar sobre este tema y de gran edificación, porque pues cada palabra, cada versículo que está relacionado, pues al final nos deja muchas cosas en el corazón, y sobre todo esta parte de fe y esta parte de este sentimiento de tener pues fe y también mucha confianza, ¿no? Porque todo está perfectamente designado, todo está perfectamente escrito. Así es que, bueno, vamos a empezar, pero si me ven por ahí media congelada o rara la imagen es porque estoy manipulando el teléfono y tratando de compartirles lo que investigué. Entonces, vamos a empezar entendiendo un poquito la palabra arca, que esta palabra viene del latín y quiere decir gran caja. Y eso era el arca del pacto, una caja donde estaba llena de cosas importantes para Dios, representativas de su presencia, porque se decía que donde estaba el arca estaba él, y esta presencia reafirmaba su presencia entre la gente de Israel y Dios. Este era un santuario móvil de los israelitas. Era el lugar donde Dios se aposentó mientras ellos pues llegaban a la tierra prometida, mientras estaban vagando por el desierto y vagando en busca de este lugar prometido. Esta arca no se podía tocar o ser mirada, por esa razón la tapaban con pieles o con telas. Mientras estuve investigando, pues bueno, se dice que no se sabía o no se sabe con exactitud qué tipo de pieles, porque pues en estas traducciones entre lengua y lengua y al final versiones y versiones de Biblias, pues se habla de muchos animales, pero pues al parecer era como una piel como de algún bovino o algo así. Pero bueno, incluso dicen que hasta como de un mamífero parecido a, pues como a un castor, como un animal así. Pero bueno, lo importante es que tenía que ser tapado y cubierto por... No se escucha. No te escuchas, Lizzy. Ok. Perdón, es que sí le moví. Va a pasar, creo que eso, en cuanto yo me salga, parece que se va a silenciar, pero yo lo checo, voy a estar al pendiente. Gracias por avisarme. Bueno, les decía que estaba tapada porque, y nadie podía, bueno, no podían verla ni tocarla porque solamente podía ser por el sumo sacerdote y prácticamente una vez al año cada que se hacía una ceremonia. Bueno, vamos a tratar de entender por qué, vamos a tratar de responder varias preguntas de qué era, por qué, cómo era, qué características tenía, características físicas, dónde estaba, por qué se utilizaba, qué era lo que contenía dentro, incluso cómo se transportaba, qué era lo que simbolizaba el arca y pues a grandes rasgos vamos a estar viendo también algunos versículos. Todos estos versículos refuerzan lo que yo les voy a platicar. Vamos a ver versículos dentro del libro de Éxodo, dentro de Hebreos, de Primera de Reyes, de Números, de Levíticos, de Primera y Segunda de Crónicas, en el libro de Josué también. Entonces, bueno, vamos a empezar. Esta arca era un cofre sagrado que hicieron los israelitas y yo les quiero mostrar, ahorita que se las describa, les quiero mostrar una imagen.
Este era un cofre sagrado que hicieron los israelitas de la antigüedad por mandato de Jehová. En ella se guardaban las 2 tablas del testimonio, que estas son las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Esta arca era hecha de madera de acacia, pero por dentro y por fuera estaba revestida de oro puro. Más o menos medía 1 metro con 11 centímetros por 67 centímetros de ancho y por 67 centímetros de profundidad. Tenía en la parte de arriba, en la parte superior, tenía 2 querubines. Estos estaban encontrados viendo, bueno, frente a frente, viendo hacia el arca, hacia el cofre, y sus alitas estaban extendidas hacia el arca, hacia la caja, como tratando de recubrir o tratando de proteger el arca. Bueno, aquí voy a mostrarles la imagen, espero que me salga, denme un segundo. Voy a picarle aquí el teléfono, aquí en la opción compartir. Bueno, pues espero que se vean las fotos. Ok, ahí, ¿me escuchan? Sí te escuchamos. Ok, bueno, pues aquí, ¿ya la están viendo? Sí, ya se ve. Ah, ok. Este es el arca como se les estaba describiendo. Si ustedes pueden ver ahí en la imagen están los 2 querubines. En la parte de abajo, en las 4 esquinas, tenían aros, porque por ahí se pasaban estas varillas que también eran hechas de acacia, pero estaban cubiertas de puro oro. Estas eran para que la cargaran, la sostuvieran. Las personas que la sostenían jamás podían tocarla. Y esta arca nunca tocaba el piso, de tal forma que era transportada por los levitas y pues nunca tocaban las varas, pero nunca tocaban el arca. Aquí hay otra imagen, ¿la están viendo? Sí. Ok. Y bueno, también vamos a poder leer. Me gusta la idea de que más allá de que me estén escuchando, para las personas que también son visuales, no nada más auditivas, pues estén viendo lo que les estoy narrando. Incluso voy a ser reiterativa porque posiblemente leo, si no lo que ustedes están viendo en este documento. Si no, pues bueno, voy a leer en mis apuntes. Pero ya les estaba diciendo que este era un cofre sagrado hecho por los israelitas por mandato de Jehová y para que en ella se guardase las 2 tablas que contenían los 10 mandamientos. Esta arca estaba resguardada en un compartimiento, era una carpa móvil, pero esta dentro de ella se encontraba dentro de un compartimiento móvil que era el tabernáculo. Era una tienda que se desmontaba, igual eran telas que se iban desmontando. Sin embargo, en la imagen de abajo ustedes pueden ver que dentro de esta carpa había una tela que cubría o había una cortina que cubría justamente el arca porque nadie podía verla. Entonces vamos a avanzar aquí en la imagen que yo les estoy mostrando. Dice cómo, bueno, describe el arca, y aquí nos dice, incluso nosotros en la Biblia encontramos estas medidas que por codos, su medición eran codos. Aquí dice que 2.5 codos de largo y 1.5 de ancho, y 1.5 también de alto. Esto equivale más o menos al 1.11 m que les estaba comentando por 67 por 67. Ya les había dicho que era una caja de madera, hecha de madera de acacia y que estaba recubierta de oro. Ok, les decía que esta se encontraba en el campamento, en un compartimiento del tabernáculo, dentro del tabernáculo, que era una enorme tienda desmontable y se usaba para adorar ahí a Jehová.
Aquí tenemos, bueno, aquí la primera referencia la tenemos en el Éxodo. En Éxodo, en el libro de Éxodo tenemos en el versículo 43. Si alguien puede acceder a su Biblia y leerlo. Y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Así es. Entonces él les estaba dando indicaciones, Jehová les daba indicaciones, les dio claras indicaciones de cómo la iban a fabricar, cómo la iban a hacer, qué características debía tener. Incluso les dijo, a Moisés le dijo qué iba a guardar dentro, para que también este artefacto no fuera accesible, porque finalmente era sagrado, no fuera accesible para todos. Incluso les dictó cómo se iba a hacer este tabernáculo y cómo se iba a proteger, cuándo se iba a poder utilizar y ver dentro de una ceremonia, que ahorita vamos también a hablar un poco de esto. Y únicamente el sumo sacerdote podía entrar a este santísimo lugar y ver el arca. Él solo lo podía hacer una vez al año y era en el día de la expiación. Esto quiere decir que era cuando él hacía sacrificio con sangre de animales para que fuesen perdonados. Hay una parte muy importante que a mí en lo personal me gustó mucho, porque narra que en la parte superior del arca le llamaban el asiento de la misericordia. Incluso también narran en algunos versículos que se veía una nube arriba de esta arca y significaba que estaba ahí la presencia de Dios. Arriba del arca, incluso arriba del tabernáculo, esto es en la parte exterior, en la carpa que lo protegía y lo cubría, y aparecía una nube. Y en esa nube, eso indicaba que Dios estaba con el pueblo de Israel, que su presencia estaba justamente ahí, a pesar de ser errantes, a pesar de estar caminando y vagando, Él los acompañaba. Y este era el pacto que tenía, entre muchas otras cosas, este era el pacto que siempre estaba con ellos y siempre iba a estar con ellos. Tenemos aquí otro versículo relacionado con lo que les estaba platicando, bueno, en concreto acerca del día de expiación, es Levíticos 16:2. Les voy a compartir otra imagen. Bueno, no, denme un segundito, espero poder compartirla. Es una imagen que tengo donde incluso ya están enumerados los versículos y si es más fácil, así los leemos. Denme un segundo, por favor. Sí, Liz, si quieres leo mientras. Levítico 16:2 dice, ¿Sí? y ¿Lo puedes leer? Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así es. Entonces, él está dando incluso las instrucciones de cada cuándo lo iba a hacer. En Hebreos 9:7 también nos explica y nos habla un poco de lo mismo. Hebreos 9:7. Y nos dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Ok, vamos a seguir avanzando. Lo importante es que aquí ustedes van a tener esta imagen o estas imágenes, van a tener las preguntas que en algún momento nos hemos hecho o nos vamos a hacer, y las referencias que para mí son bastante importantes porque efectivamente investigué, pero donde nosotros debemos basarnos pues es en las escrituras, y aquí me gustó que tiene pues al pie de cada uno de los párrafos tiene
los versículos que nos van a llevar a reafirmar lo que estamos leyendo, lo vamos a poder constatar en las escrituras. Ok, ya hablamos de dónde estaba el arca. Vamos a leer, o les voy a leer, para qué se utilizaba. Esta arca servía para conservar ciertos artículos sagrados que recordaban a los israelitas el pacto que Dios había hecho con ellos en el monte Sinaí. También cumplió una función importante en la ceremonia del día de expiación, el que habíamos mencionado anteriormente. Tenemos como referencia Levíticos 16:3 y Levíticos del mismo 16, pero en el 13 y en el 17. Vamos a buscarlo. ¿13 y 17, Liz? Sí, 13, 17. Del capítulo 16. No. Es el 13, 17. ¿Lo tienes o lo leo, Mechita? Capítulo 13, versículo 17. Sí. Y el sacerdote... No. A ver, Mechita, dame un segundito. A ver, es que aquí en la imagen dice Levíticos 16:3. Ese nos dice, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Ahí es donde nos está hablando del sacrificio. En el 13:17 dice, y el sacerdote mirará, y si la llaga se hubiera vuelto blanca, el sacerdote declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Habla del mismo sacrificio que se estaba ofreciendo en ese día, en esa ceremonia de expiación. Y también tenemos el 16, en el 16:14, nos dice que tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia un propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. En el 17 nos dice, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Es decir, el sumo sacerdote hacía este sacrificio que aquí nos narra que hacía o que salpicaba la sangre del carnero sobre la cubierta y frente a la cubierta, y lo hacía para que se le fuesen perdonados sus pecados a él, a su casa y a toda la congregación de israelitas. Se dice que esta arca tenía un gran poder. Esta era fue construida para destruir a los enemigos de Dios y remover todos sus obstáculos. Por esa razón, en el libro de Josué narra que para poder cruzar el río Jordán, el arca partió las aguas del río Jordán para que pudieran cruzar, y cuando el arca fue llevada a las paredes de Jericó, estas fueron derribadas. Entonces, tenía un gran poder. No el artefacto, por lo que yo entendí, no el artefacto como tal, sino era una herramienta de Dios, que era quien estaba abriendo camino y derribando todo aquel que se interpusiese contra el pueblo de Israel. La misma presencia de Dios iba ahí. Ahí, así es. Entonces, aquí lo importante es, o al menos así yo lo considero, no es el artefacto, no es el objeto, todo estaba simbolizado y hasta eso estaba descrito por Dios. Sin embargo, no era un artefacto o no era un objeto que llevase, como ahora se puede entender, suerte o no lo sé.
No podemos permitir o no podemos entender que recae la fuerza en un objeto. Es Dios, es Él mismo que estaba en la presencia porque solamente simbolizaba este artefacto su presencia, pero era Dios mismo. Sin embargo, donde el artefacto iba, donde el arca del pacto iba, pues sí estaba la presencia de Dios y era Él quien estaba abriendo estos caminos. Se dice que incluso no la podían ver y que quien la había visto, aún sin querer mirarla, en Samuel se narra que de 50 a 70 mil personas murieron solamente por haberla visto. Como dato curioso, encontré que este arca también se menciona en el Corán. No les puedo decir más porque no profundicé ni qué dice en el Corán ni nada, pero incluso esta arca también se menciona en el Corán. Bueno, pues vamos a seguir con esta pregunta que nos va a explicar qué era lo que contenía el arca, qué había dentro, porque acuérdense que esto era un cofre, era una caja. Entonces se dice que los primeros objetos dentro, que metieron dentro, fueron las tablas que contenían los 10 mandamientos. También había una jarra de oro que contenía maná. También estaba la vara de Aarón, que había florecido. Liz, ¿nos puedes explicar qué es el maná? Porque hay gente nueva. Era el pan, era el alimento que se multiplicó. Dios lo multiplicó para todas las personas que estaban cruzando el desierto. No tenían que comer, no tenían que beber. Y Él hizo llover y hizo reproducir en miles de piezas de maná, porque pues esta era una gran cantidad de personas y nadie creía que un pan podía alimentarlos, pero este se multiplicó y fue Dios el que se los dio en su transcurso por el desierto. Después de 40 días, pues no tenían que comer y no tenían que beber. 40 años. Perdón, 40 años. 40 años. Y el maná era como un polvito que Dios mandaba diariamente. Ellos no podían guardarlo para el día siguiente. Entonces en ese polvito lo recolectaban y amasaban y hacían el pan para poder comer, ¿verdad? Gracias, Liz. Sí. Aquí, bueno, lo que tengo en el documento dice que fueron las 2 tablas de piedra con los 10 mandamientos. Esto lo tenemos en Éxodo 40, 20. Y dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio del arca. Bueno, nos está hablando de las varas, que era con lo que se sostenía, con lo que lo cargaban. Pensé que nos estaba describiendo cómo fue que Jehová le dio a Moisés los 10 mandamientos. Bueno, tenemos esta otra, bueno, aquí nos narra que se guarda en ella la jarra de oro con maná y la vara de Aarón. Está en Hebreos 9:4. Denme un segundo, voy a tratar de buscar el otro documento para no estar hojeando en la Biblia. Tengo este documento ya que también se los quiero compartir para que tengan a la vista los versículos. Un segundo. No sé si Pepe esté o solo Rosy. Está Rosy. Pepe no está. ¿Querías algo, Liz? Es que mira, Rosy, tengo mi documento aquí en Word, nada más que no sé cómo jalarlo a Zoom para que ustedes lo puedan ver. Lo anterior que les estoy compartiendo, le tomé una foto de pantalla y por eso lo pude compartir con ustedes, pero no sé cómo compartir porque tengo el archivo.
Abre el archivo y le Ajá. das compartir. Tienes que tener el archivo abierto para poderlo compartir. Sí, lo tengo abierto y lo estoy viendo. Ajá, y dale compartir a ese archivo. No, solamente me da como opciones para modificar la fuente y todo esto. A ver, me voy desde el... Compartir pantalla como le hiciste en este que tomaste foto. Sí, Ahí debes de darle. ajá. Voy a hacerlo así, Rosy. ¿Sí? Entra el documento y le das compartir pantalla. Sí. Pero desde Zoom, Ujú. por favor. Bueno, estoy en eso, denme un segundo. Y no te preocupes, estamos aquí. Porque tengo las hojas donde ya están, para no estar hojeando ni moviéndonos mucho con la Biblia y pues también incluso a la vista de ustedes, voy a tratar de compartir esto en sus pantallas. Bueno, estábamos aquí en los versículos. Aquí ya leímos algunos. Aquí estamos viendo, Lisi, para qué se utilizaba, qué contenía, cómo se transportaba. Ajá. Ok, espero, a ver, ya lo tengo en mis fotos para poder compartir. Bueno, aquí no me da la opción de compartir porque dice no compartir. Van a ver nuevamente mi imagen y voy a tratar nuevamente de jalar las imágenes. Exactamente, ahorita ya puedes compartir porque estabas compartiendo el otro. Sí, las 3 primeras. Ok, ahí voy, le estoy picando al... Ay, Dios mío, a ver. Es que ya nada más me dio las opciones de las 3 que tenía seleccionadas. O sea, tienes que abrirlo, que lo estés viendo tú, aparte del Zoom, y ya lo puedes compartir. No, solo me da las 3 últimas como capturas y como recientes. Pues entonces continúale con lo que tienes por escrito, Lisi, por favor. Ok, entonces seguimos viendo el documento. Uh-huh. Y yo les leo, yo ya me muevo para leerle los versículos, pero porque esos ya están igual en el documento. Sin embargo, voy a tratar de hacérselos llegar a su correo electrónico o incluso las mismas capturas de pantalla las mando al chat. Va. Uh-huh. Bueno, entonces nos quedamos en qué era lo que contenía. Y nos los estaba narrando, tenemos la referencia en Hebreos, en Éxodo y en Números. Les quiero leer Números 17. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. Pues un compromiso más, ¿no? Sí. Un pacto más que él hacía. Por lo visto, bueno, y aquí nos dice que alguien quitó la jarra y la vara en algún momento porque ya no estaban ahí cuando el arca se llevó al templo, que está narrado en Primera de Reyes 8:9. Y este versículo nos dice, en el arca ninguna cosa había sido, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Esto es lo que nos narra en Primera de Reyes 8:9.
Bueno, esta se transportaba, ya les había dicho que era por los levitas, quienes debían llevar el arca, colocando las varas de acacia sobre sus hombros. Nunca era tocado el cofre, el arca, nunca era tocado por ellos ni por nadie. Como las varas nunca se quitaban de los anillos, los levitas jamás tocaban el arca. Las cortinas se separaban del Santísimo del próximo compartimiento. El santo se usaba para cubrir el arca durante el transporte. Esta no era vista en sí. En números 7-9, les voy a leer. Dice, pero a los hijos de Coat no les dio, porque llevaba sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Ahí es donde nos narra que cargaban el arca sobre los hombros. Luego, donde nos están diciendo describiendo cómo era que las varas estaban sobre los anillos para de ahí transportar, de ahí tomarla. Está en Éxodo 25, del 12 al 16. Y nos está narrando en Éxodo 25:8 dice, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. En Éxodo 25:9 y 10 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Harán también un arca de madera de acacia cuya longitud será de 2 codos y medio, su altura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Aquí es donde encontramos qué era lo que les estaba describiendo, cómo iba a ser y qué iba a contener. ¿Qué simbolizaba el arca? Pues esta arca lo que simbolizaba era la presencia de Dios. Por ejemplo, la nube que aparecía sobre el arca y sobre el campamento de Israel indicaba que Jehová estaba con el pueblo y que contaba con su bendición. Esto lo encontramos en Levíticos 16:2. Y Levíticos 16:2 nos dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Esta ya lo habíamos leído, pero bueno, nos reafirma, y aquí lo importante es que dentro de lo que yo les estoy leyendo y que ahora ustedes tienen en sus pantallas, que van a poder guardar si así lo quieren, pues está la referencia, y es importante como en todos los estudios, que al final nos quedemos con algunas dudas resueltas, pero que también nos detone algunas preguntas y nos quiera pues hacer saber más, ¿no? Y leer más. Y yo les estoy dando a lo mejor un solo versículo, pero ustedes saben que pueden leer pues el que está arriba o el que está abajo y tratar de completar o de terminar por entender qué es lo que nos está diciendo las escrituras. Si me permites tantito, Lizzy, Claro. es importante saber que los levitas eran escogidos por Dios. Perdón. Ellos no pertenecían a ninguna de las 12 tribus. Los levitas eran Aarón y su familia, sus hijos. Entonces ellos eran solamente los que tenían permiso para hacer todo eso. Aarón era el principal, por supuesto, y entonces
entre toda su familia hacían la limpieza y todo de ese lugar. Entonces, esto es importante. Los levitas, cuando ustedes escuchen, los levitas, ellos fueron escogidos por el Señor y era el sacerdote principal, era Aarón, que, bueno, ustedes saben que era hermano de Moisés. Entonces, ellos eran los encargados y las 12 tribus estaban esparcidas alrededor de este tabernáculo, pero no tenían injerencia para nada en ese lugar, sino solo los levitas. Gracias, Liz. No, a ti, Meche. Gracias a ti. Les quiero leer lo que dice en Números 10:33, y del 33 al 36 dice: así partieron del monte de Jehová camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, caminando de 3 días, buscándoles lugar de descanso, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día, desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y seas dispersado tus enemigos, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Esto está en en Números 10, 33 y 30 al 36. Bueno, ¿qué simbolizaba? Por esa razón, bueno, ya nos dijo que era la nube donde estaba, o se sabía que estaba, simbolizaba la presencia de Dios. Dice: por eso cuando el arca se trasladó a Sión, el rey David pudo decir que Jehová moraba ahí. Además, la Biblia dice que el trono de Jehová descansaba sobre los querubines del arca. Estos querubines eran en realidad una representación del carro de Jehová. Todo esto lo encontramos en Primera de Crónicas 28:18. También encontramos en Primera de Samuel 4:4. Y les quiero leer, bueno, primero Crónicas. Y dice: y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, pues sobre sus hombros, en barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. En Primera de Crónicas 28:18 dice: además, oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Estos estaban mirando hacia el arca, y sus alitas estaban extendidas, como podemos ver en la imagen, para como simbolizando protegerlo. Aquí estamos viendo nuevamente la imagen del arca. Tenemos otra pregunta acerca de qué nombres recibía. Yo encontré varios, como el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová o el arca de Dios, y el arco de tu fuerza, la de Jehová. Esto también lo encontramos en Números 7:89, y lo encontramos en Josué 3, 6 y 13. Vamos a leer. Dice: la Biblia da a este cofre sagrado varios nombres, entre ellos el arca del testimonio, el arca del pacto, el arca de Jehová y el arca de tu fuerza. Quiero leerles Números 7:89. Y cuando estaba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los 2 querubines, y hablaba con él. En Josué 3:6
Dice, y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Ok. Por su parte, a la cubierta se le llamaba cubierta propiciatoria o el lugar del perdón. Esto lo encontramos en Primera de Crónicas 28:11. Recibía este nombre debido a la función especial que cumplía en el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote de Israel salpicaba sangre de los animales en sacrificio hacia la cubierta y delante de la cubierta. Esta ceremonia tenía una función propiciatoria, es decir, servía para perdonar los pecados del sumo sacerdote y su casa y de la entera congregación de Israel. Les dejo ahí los versículos para que pues ustedes también ahí tengan la referencia. Hasta aquí están, bueno, hasta aquí están mis apuntes, lo que tengo yo como tema para darles. Están los versículos para que igual más adelante ustedes lo puedan releer, y yo les mando por WhatsApp el resto de la información que tengo para que sea más fácil para ustedes. Traté de investigar lo más conciso, traté de que fuese claro igual, y sobre todo con estas referencias que pues no es lo que yo digo, lo que leí o lo que entendí, sino lo que tenemos en las escrituras, que para mí es lo más importante, basarnos en ellas. Si alguien tiene alguna pregunta. Elizabeth Sandoval, ¿quisieras enriquecer en algo con el conocimiento que tienes sobre el Arca del Pacto, por favor? Yo quisiera intervenir después de Elizabeth Menches, si es posible. Sí, claro. Liz, ¿estás ahí? Bueno, Rosalba, por favor. Bueno, este tema que lo acabamos de revisar muy claramente con Lindsay es de suma importancia. Es de suma importancia porque el arca del pacto, el arca del testimonio era la esencia, el corazón de la fe de los israelitas durante esos 40 años. Cada vez que hablamos que había un movimiento, que iban de un lado para otro, tenemos que entender que no eran solo 3 o 4 personas las que se movían. Estamos hablando de campamentos completos de miles y miles y miles de personas, situados unos al norte, otros al sur, al este, al oeste, todas las tribus de Israel, millares de personas se movían cuando la nube pedía que se moviera. Por ejemplo, en Números 9:15, no sé si lo pudiéramos revisar, para mí son unos versículos muy interesantes porque hablan de la importancia de este tabernáculo, que como bien decía Lizzy, no era solamente el artefacto, el objeto, sino lo que implicaba la presencia de Dios, la guía de Dios también. Entonces, por ejemplo, en Números 9:15 dice, mucho ruido, alguien tiene por ahí, se oye mucho ruido, no sé quién sea. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, la nube cubre el tabernáculo sobre la tienda del testimonio donde se encontraba el arca del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego, que es la gloria de nuestro Dios, ahí, del soberano del universo, que bajó y se estableció ahí, ¿verdad? Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente la nube, la cubría de día
y de noche, la apariencia de fuego. La presencia de Dios estaba siempre de día y de noche. El día de la expiación era importantísimo, pero también tenemos que entender que la presencia de Dios estaba ahí con ellos de día y de noche. Y dice el 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, no uno, no dos, no tres, millares de israelitas se movían hacia donde la nube se iba moviendo. Esa es la importancia, la esencia de esta arca y de este tabernáculo. Entonces el 18 dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Era la guía del Señor. Y yo lo siento como simbólicamente, yo así lo siento, es como el Espíritu Santo ahora en nuestras vidas. Nos tenemos que dejar guiar por ese tabernáculo, por esa presencia de Dios que hemos tenido en nuestro corazón a través de nuestra conversión. Y Él es el que nos tiene que ir señalando cuándo acampamos, cuándo nos establecemos, hacia dónde vamos. Es esa misma esencia de la presencia de Dios durante esos 40 años rumbo a la tierra prometida. Nosotros vamos también hacia las promesas de Dios, hacia la esperanza de Dios, hacia la tierra prometida. Esa es nuestra esperanza viva mientras estamos aquí. Entonces, fíjense qué importante, cómo era el movimiento del pueblo israelita en ese momento, ¿no? En el 19 dice, cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová. Entonces, cuando se detenían, cuando no seguían avanzando, había que seguir las ordenanzas de Jehová y no partían. 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían. Cuando la nube se detenía, en fin. Este es bien interesante, hermanos, que lo puedan leer, es exactamente todo lo que generaba el tabernáculo. O sea, el arca estaban ahí con todas estas partes, había sido diseñada, pero el arca en sí era la presencia de Dios en la tierra física, pero todo lo que hay alrededor del arca, todo lo que estaba alrededor, todo lo que significaba, es sumamente importante porque era la misma presencia de Dios en la tierra, del soberano supremo, del que hablamos, del soberano supremo del universo, que tiene en control todo. Era tal su amor que bajaba a mostrar cómo quería que su pueblo fuera caminando. Entonces, bueno, esto a mí me parece muy interesante poderlo añadir, ¿no? A la presentación que nos hizo Lizzy. También tengo por aquí cuando se hacía este día de expiación, creo que lo vimos cuando dimos Efesios, no sé si lo estén ahorita viendo, en el día más grande, ellos le llaman el día más grandioso de Israel, se llama el Yom Kippur, o Día de la Expiación de los Pecados. En esta reunión, creo que sí lo vimos, hermanos, pero bueno, lo voy a repetir. En esta reunión, el sumo sacerdote seleccionaba 2 machos cabríos sin defecto ni mancha. Uno era degollado y el altar rociado con su sangre como sacrificio de purificación. El sacerdote colocaba sus manos sobre la cabeza del otro animal, el que no había sido sacrificado, el que estaba vivo, poniendo sobre todos los pecados del pueblo en forma simbólica. Y después era llevado al desierto lo más lejos posible para que no encontrara el camino de regreso, como una simbolización del perdón de nuestros pecados a través de creer en Jesús, en la sangre del Cordero Divino. Aquí era un cordero animal, ¿verdad? Pero ellos lo que hacían es que ponían los pecados en otro de los animales y se lo llevaban. Entonces, qué importante es todo esto, hermanos, porque esta arca que nos explicó tan detalladamente Lizzy, la implicación que tenía era el perdón de los pecados del pueblo por un año, todo el pecado, pero además también era la presencia, la guía de nuestro soberano supremo en ese momento en el pueblo de Israel, como ahora tenemos que entenderlo en nuestras vidas, con el Espíritu Santo de Dios con nosotros y su guía, hacia dónde movernos y qué hacer. Es todo, Meche, gracias.
Gracias, Rose. Liz, tenía problema de comunicación. Liz nos quiere comentar también algo. Adelante, Liz. Gracias, Elizabeth. yo espero que ya me escuchan. Ahora sí, Sí, me escuchan. Ya, mi amor. Qué bueno. Ya no sabía yo ni cómo hacerla, está nerviosísima. Me puse porque sí tengo un poquito, bueno, Rosalba nos hizo favor de comentar lo más importante, que es esa presencia de Dios en esa arca y cómo dirigía al pueblo con esa columna de humo en el día y de fuego en la noche, y cuando se levantaban esas columnas indicaba que el pueblo tenía que seguir caminando y obviamente lo hacían atrás de esa columna, ya fuera de día o de noche, como ya lo comentamos, ¿no? Pero además también, tú mencionabas algo, Meche, de la tribu de Leví, que al final sí es una tribu de uno de los descendientes de Jacob, que después fue llamado por Dios Israel. Uno de sus hijos fue Leví, entonces sí era una tribu que Dios eligió. Es importante recordar, bueno, yo espero que así lo recuerden, que cuando Moisés sube para que Dios le dé las ordenanzas, para que le dicte los 10 mandamientos, bueno, primero fueron escritas en esas tablas que Dios ordenó a Moisés que preparara, fueron escritas por el dedo mismo de Dios. Y al bajar Moisés, porque después de 40 días, escucha gran estruendo, mucho ruido en el pueblo, y se da cuenta de que están teniendo ahí una fiesta de adoración a un becerro de oro, avienta las tablas y se rompen. La única tribu que no participó de esa adoración al becerro de oro fue la tribu de Leví. Por eso es que Dios los elige para que sean sus... Al principio, todo primer hijo, todo el que abría matriz, todo el primer varón de familia, de hijo de familia, el primogénito, tenía, bueno, Dios había puesto que esos primeros hijos fueran sus sacerdotes, pero con tantas cosas que el pueblo de Israel cometió, tantos errores, tantas quejas que había, cuando es la Pascua y pasa el ángel de la muerte por sobre el pueblo de Egipto, mueren los primogénitos de Egipto y Dios salva a todo su pueblo, y entonces decide elegir a la tribu de Leví, los designa ya no a los primogénitos, sino al pueblo de Leví para que sean sus sacerdotes. No sé si me expliqué o hice más bolas, pero bueno, hay un porqué del por qué, valga la redundancia, del por qué Dios eligió al pueblo de Leví. Primeramente porque no participaron de la adoración al becerro de oro que hizo el hermano de Moisés, Aarón, y bueno, ese es el motivo principal por el que Dios los elige. Y también quería mencionar respecto al maná, que la Biblia lo describe como hojuelas, no tanto como un polvo, porque hubiera sido imposible recogerlo, pero sí son unas hojuelas con sabor a miel, y dice que eran parecidas a la semilla de cilantro. Nada más eso, Mechita. Ok, gracias. Nos ayudó muchísimo, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, tienes toda la razón. Cometí aquí una equivocación, y sí dice que la tribu de Leví, cuyos integrantes son llamados los famosos levitas, según la Biblia, es una de las 12 tribus de Israel, y se trata de los descendientes de Leví, el tercer hijo de Jacob. Los levitas no poseían tierra ni heredad, puesto que su única función era la de encargarse en todo lo relacionado con el templo de Jerusalén, la adoración, la alabanza, los sacrificios, ofrendas. Dice, aunque no poseían tierras, los levitas vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo.
Y bueno, aquí dice que en los tiempos de antigüedad un levita fue un israelita, miembro de la tribu de Leví, dedicado al servicio del tabernáculo del templo de Jerusalén. Y qué importante es esto que nos comentas, Liz, de precisamente cómo fue que Dios los escogió cuando Él mismo entregó las tablas, los 10 mandamientos, ¿verdad? Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta que quieran hacer, jóvenes? Pati quiere hablar, Pati, adelante. Sí, nada más quiero mencionar en el libro de Hebreos, tiene un poco más, claro, un poco más, en fin, enfocado a lo que Dios quería que se aprendiera en este tiempo. En el capítulo 5 del capítulo 8 de Hebreos nos dice que todo lo que se vio en el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que fue el sacrificio, lo del tabernáculo, todo era sombra celestial, o sea, de lo que iba a suceder en el tiempo futuro, o sea, en la venida de Cristo. Porque si aquel culto hubiera sido perfecto, no hubiera habido necesidad de otro culto diferente, de otro pacto nuevo, que viene a ser Cristo mismo. Ahí en Hebreos 8 habla del mediador nuevo, del nuevo pacto, que es Jesucristo. Ahí en el versículo 5 dice lo siguiente: los cuales sirven a los que es figura sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erguir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un nuevo pacto, hablando de Jesucristo, establecido sobre mejores promesas, como decía ahorita Rosalba, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no hubiera procurado lugar para el segundo. Entonces, en este segundo, realmente es el pacto perfecto, que es Jesucristo, ¿verdad? Y ciertamente se escogió la tribu de Judá, que nada tenía que ver con la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque Dios estableció primeramente que tenía que ser algo no escogido por hombres, no que se hiciera por medio de hombres, sino figura celestial, por todo aquello que venía Dios a hacer por su propia mano, para que todos aprendiéramos que no es nuestro, sino de Él. O sea, los sacrificios que se ofrecían anteriormente, o sea, en el tiempo del Antiguo Testamento, dice que no hacían libre a la persona totalmente de su conciencia. O sea, te perdonaban los pecados, pero aún seguía tu conciencia incómoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no te liberaba. Y ahí lo dice también en el capítulo 9, versículo 9 de Hebreos, dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, hablando del culto anterior. Entonces, ahora, con el nuevo pacto, con Jesucristo, no solo nos perdona, pero nos limpia nuestra conciencia. Así es. Se olvida totalmente de nuestro pecado pasado y nos hace nuevas personas. Ahí es cuando entra una nueva naturaleza en nosotros. Y es bien hermoso todo eso que presentó Lizzy, porque nos mostró lo que se hacía en el tiempo pasado y cómo Rosalba nos presentó lo que en este tiempo realmente el Señor nos está ofreciendo. Por eso nos dice que cuidemos nuestra salvación, ¿verdad? Porque no es algo que se va a poder llevar a cabo por segunda vez. Y eso se me hace tan interesante, tan precioso, saber que Jesús ya pagó un precio y no va a haber otro pago más por el pecado. Y bueno, eso era todo lo que yo quería expresar, y gracias. Muchas gracias, Pati. Qué hermoso es todo esto, ¿verdad? Saber lo que el Señor hizo y lo que ya tenía predeterminado y hacia dónde vamos, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario o preguntar algo? Si no, para entrar en el siguiente tema. Meche, yo antes de dar la palabra a alguien más, me gustaría decirles
Actualmente ya, bueno, pues incluso se investigó o se quiere saber dónde está. Ya no hay prueba de que aún exista, porque en la misma Biblia muestra que el arca ya no es necesaria, pues el pacto que representaba fue sustituido por un nuevo pacto basado en el sacrificio de Jesús. Este lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 33, y en Hebreos 8:13. Este también predijo que llegaría el momento en el que el arca no se hallaría en ninguna parte y ni siquiera se echaría de menos. Esto lo encontramos en Jeremías 3:16. Incluso hay una visión que recibió después de que se estableciera el nuevo pacto el apóstol Juan, que vio el arca en el cielo. Esto está en Apocalipsis 11:15. En esta visión, el arca representaba la presencia de Dios e indicaba que el nuevo pacto cuenta con su bendición. Ya sabemos que este nuevo pacto, pues, es el sacrificio que Dios hizo dando a su Hijo único para nuestra salvación. Ese es el último de los sacrificios y el nuevo pacto que tiene. Ya no es necesaria pues basarnos en el arca del pacto, porque el último pacto es el que cuenta. Exactamente, muchas gracias, Lizzy. No, de nada. Gracias a todos por escucharme y espero de verdad. Lizzy, ¿podrías por favor? De utilidad. Por favor, darme otra vez. Lo último, Berito. ¿Me podrías dar otra vez el nuevo pacto? Es Sí. Jeremías 31. Sí, el nuevo pacto lo encontramos, lo encontramos en Jeremías 31, del 31 al 33. 31, 33. Y luego también Hebreos 33. Sí. Y en Hebreos 8, 13 y Hebreos 12, 24. Ok. 8, 13. Y donde nos narra 12, que 24. Y también en Apocalipsis hay uno, ¿verdad? Sí, permíteme. Donde nos está narrando, porque incluso Dios predice que tampoco se iba a buscar y que no se iba a hallar y que incluso no se iba a echar de menos. Esto lo encontramos en Jeremías 3:16. Ok. Aquí en Jeremías 31, del 31 al 33 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente. Esta es una promesa muy hermosa. Dice, y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está descrito Jesucristo. ¿A qué vino él, no? Claro. Exacto. Entonces, viene todo eso de nuevo. Del 33 al 34 de Jeremías 31 es una promesa. Entonces, pues ahí está descrito Jesús, ¿no? Muchas gracias. También ahí en Hebreos 8, ajá, desde el 8 en adelante, narra lo mismo que acabas de leer, Meche. Nuevo pacto también. Ajá, todo tal y como lo leíste, viene también aquí en Hebreos 8, 9. Todo lo confirma. Ah, exactamente. En el 9 te habla ajá, todo lo que es del sacrificio y continúa, o sea, te lo presenta de una manera más clara
más sencilla en relación al pacto nuevo, conforme a lo que sucedió en el antiguo pacto. Me parece muy claro, muy bonito. Permíteme leer la NTV lo que acabas de decir, Pati. Que se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel en ese día. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo que quieras conocer al Señor. Pues todo ya me quiere decir que ha hecho nada más, pero se escucha mucho. No te oímos. Se está entrecortando, ¿verdad? Es que Se está oyendo muy sucio. Pues Rosy estaba leyendo las escrituras, pero sí se entrecorta. Meche, ¿podrías activar tu micrófono? Porque silencié todos porque se oye mucho ruido y se está viciando y no se entiende nada. Sí, Rosy, es que cuando estaba leyendo la palabra se oía muy entrecortada, pero realmente era algo totalmente relacionado con Jeremías 31, ¿no? En donde habla del pacto. Donde dice que el primero, pues, ha caducado. Así es. Aparecerá lo que comentaba Lizzy y lo que comentaba Patti. Estaba reflexionando ahí. No sé si estoy oyendo ruido o no. Así es. Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta o explicación? Bueno, si no hay, todavía tenemos tiempo para arrancarnos con el siguiente. Yo sí tengo una pregunta. No sé si en lo que leyó Lizzy, sabemos entonces que el arca sí sigue existiendo y está en Jerusalén. ¿Lo tienen los judíos ahorita, ortodoxos? ¿Esa arca existe? No se sabe, según yo no se sabe. ¿Tú sabes algo, Lizzy, de lo que estuviste leyendo? No, yo no encontré donde pudiesen confirmar que existe o que está. Ok, bueno. Gracias. Pero realmente, como ahorita acaban de decir, ¿no? El pacto es Jesucristo y eso es lo más importante. Yo sí he visto que hay mucha gente que le está buscando, que si en Jerusalén, que si aquí, que si allá, pero lo más importante es el segundo pacto, que es Jesucristo. Bueno, hermanos, pues iniciamos.